Disculpad el retraso, pero los achaques de la edad hacen que, en fin, que tenga que intentar cuidarme más de lo que me gustaría y bueno, pues me ha retrasado un poquitín unas historias. Pero ya estamos aquí, así que gracias, disculpad el retraso, gracias a Mariano, como siempre, que yo no sé por qué se le ocurren estas cosas, que yo esté aquí, sabe que siempre quedo mal, llego tarde, o sea que... Pero bueno, como vengo medio ahogado, menos mal que me lo escribí. Claro, así que me hace el honor, mi más que amigo Mariano, me hace el honor de permitirme pues asistir, ¿no?, al nacimiento de este nuevo libro. Lo digo aquí que es un renacimiento más que un nacimiento, ¿no? Ahora entenderéis por qué. Porque además, como vengo muy encendido, voy a hacer un alegato, intentaré no cabrarme demasiado, pero voy a hacer un alegato por los buenos escritores y por los escritores que además de buenos están tremendamente olvidados, ¿no? Voy a ello. Mariano Fernández Urresti es, por encima de todo, cántabro. Cosa de la cual me alegro porque en su compañía he descubierto una tierra que me fascina y que me alucina, que considero casi como si fuera mi primera casa. Por presentar al personaje que todos conocéis, pero bueno, como me toca hacer de presentador, tengo que hablar de él. Os diré que es historiador, que fue asesor del Consejo de Radio y Televisión Española en Cantabria, que siendo muy joven además fundó un grupo de investigación que acabaría madurando hasta convertirse en la agrupación Tercera Fase, porque su gran pasión de esta vida es la historia, pero también son los ovnis, los objetos volantes no identificados. Que ante creer o no creer, prefiere a estas alturas de su vida guiarse por un más que macerado y por qué no. Que durante 25 años propuso, evidentemente para mí, las mejores jornadas de misterio que jamás se han hecho en este país, cosa que le agradezco porque no solo me permitió conocerlo a él y a mi queridísima amiga Marian, que está sentada, su maravillosa esposa, es decir, no solo me permitió conocerlos a ellos, sino porque además, vamos a decirlo así, casi me acabó adoptando. Que como historiador ha puesto en apuros a sus propios colegas formulando dudas, cuestiones, incongruencias que la historia, como ciencia dúctil que es, plantea, aunque haya muchos que se empeñen en lo contrario, ¿no? Y que poco o pocos le han podido toser, no solo por su profundo conocimiento de las materias que trabaja, sino porque, y esto os lo digo yo porque él nunca lo diría, es muy difícil rebatir a quien ha finalizado su carrera con matrícula de honor en todas las asignaturas. Complicado. Y os diré que su aspecto de hombre pragmático contrasta con el alma sensible y extraordinariamente creativa que anida en su interior. Creatividad que fluye como una cascada cuando lleva a cabo uno de los ejercicios más íntimos, principalmente por la soledad que le proporciona y con el que podemos decir que casi entra en un estado de trance, en un estado alterado de conciencia, montar en bicicleta, su gran pasión. Y es gracias a este estado alterado de conciencia con el que es capaz de crear mundos paralelos. Yo me cabreo mucho, ¿no?, porque nuestras conversaciones allí, sobre todo en Suances, al frescor de una buena pinta, son él. Se me acaba de ocurrir esta idea para esta novela y yo pensando en cómo demonios seguir vamos, atisbar un final para la que llevo 4 años intentando escribir, ¿no? Pues eso, él gracias a ese estado alterado de conciencia, con el que es capaz de crear mundos paralelos, casi como si se tratase de un chamán de las letras, él logra abrir ese puente que une lo visible y lo invisible para que las páginas se vayan vistiendo con historias inolvidables, como las violetas del Círculo Sherlock, como Ágata escribía con sangre, como el Talismán de Raziel, o como la tumba de Verne, 4 ejemplos de una cosecha que creo que ya supera los 20 libros. Seguro, ¿verdad? Pues sí, libros porque para mi amigo Mariano, y cito textualmente... Hola, no os había visto. A ti, Concha, y a ti, Yolanda. Sí. Bueno, pues eso, libros porque para él, cito textualmente, los libros proporcionan un pasaje gratuito al extremo del tiempo al que desees ir, sin guardar largas colas, sin padecer del lag, sin verte sometido a cacheos e interrogatorios severos en un puesto fronterizo. Los libros de historia te ofrecen un balcón maravilloso desde el cual contemplar la batalla de los Cuernos de Jatín, escuchar el atronador tableteo de las armas en el desembarco de Normandía o caminar por las calles del Londres victoriano. Y él, para llevar a cabo sus creaciones, es capaz de viajar en el tiempo, es capaz de convertirse en el cronista que desde primera línea nos narra los avatares de una batalla como si realmente la estuviera viviendo. No es capaz de escribir un libro sin viajar a sus escenarios, porque de esta forma él puede transmitir la anécdota, la sensación, la emoción y la magia que ha respirado. Porque Mariano llora cuando sale de una batería alemana en Normandía al revivir lo que unos jóvenes llevados por la más absoluta de las locuras tuvieron que vivir en su interior.
y logra que el lector palpe y sienta esas mismas emociones. El lector llora si él llora, ríe si él ríe, disfruta porque él siempre disfruta gobernando el timón de los mundos que crea. Porque mi amigo Mariano es un personaje de cuento que ha saltado sin quererlo al mundo real donde se siente brutalmente incómodo. Porque como él mismo asegura, cito textualmente, pocos placeres pueden superar al que proporciona, y aquí estoy completamente de acuerdo con él, leer Drácula de Bram Stoker en la oscuridad de la noche. Ninguna compañía me parece mejor que la que brindan los relatos de Edgar Allan Poe, Charles Dickens o Robert Louis Stevenson. Hoy estamos aquí para celebrar el renacimiento de los fantasmas de Becker. Y digo renacimiento porque este libro, un libro único, reflejo de los propios fantasmas que alimentan la imaginación de su autor, fue terminado hace más o menos 3 o 4 años. Sí, porque Mariano es complejo en sí mismo. Es ufólogo, pero también es gótico. Tiene los pies en el suelo, pero igualmente piensa que fenómenos de maldad absoluta como el nazismo no pueden ser cosa única y exclusivamente de las ideas orquestadas por los hombres. Algo más hubo, algo que se nos escapa. Los fantasmas de Becker es un reflejo claro de los fantasmas, las noches de oscuridad, los rayos y centellas con los que Mariano ha disfrutado a lo largo de su vida, pero también de esa historia a la que, por poner una etiqueta, se la llama heterodoxa, protagonizada por nazis, objetos sagrados y, como es el caso de esta novela, libros perdidos. Porque sí, Los fantasmas de Becker es un homenaje a leyendas que a muchos de nosotros nos marcaron para siempre y en cierto modo indicaron por qué sendero debíamos de caminar a lo largo de nuestra vida. Leyendas que perfectamente podían empezar así. Voy a ser muy breve, lo prometo. La noche de difuntos me despertó a no sé qué hora el doble de las campanas. Su tañido monótono y eterno me trajo a las mientes esta tradición que oí hace poco en Soria. Intenté dormir de nuevo, imposible. Una vez aguijoneada, la imaginación es un caballo que se desboca y al que no sirve tirarle de la rienda. Por pasar el rato me decidí a escribirla, como en efecto lo hice. Yo la oí en el mismo lugar en que acaeció y la he escrito volviendo algunas veces la cabeza con miedo cuando sentía crujir los cristales de mi balcón, estremecidos por el aire frío de la noche. Sea de ello lo que quiera, ahí va, como el caballo de copas. Así daba comienzo el monte de las ánimas. Yo soy de los que piensa, y me llevo muy mal con estos cacharros, de los que piensa que es bonito escuchar lo que los libros nos tienen que decir. Es muy bonito. Así que gracias a mi querido compañero Jesús Ortega, que anda por ahí, y a Félix Armengol, si os parece, oigamos lo que el libro de Mariano nos tiene que decir. Aunque más que dormir, vagaba... Espérate, vamos a empezar otra vez, que se ha soltado. Julie se despertó sobresaltada. Aunque más que dormir, vagaba por esa región no cartografiada como es debido por ningún explorador y que separa la vigilia del sueño. Había sido de nuevo aquella música, la música del piano, la que le había arrancado de aquella región umbría por donde su espíritu transitaba. Al abrir los ojos, como otras tantas veces había sucedido a lo largo de todos aquellos años, la música cesó. Su pecho, no obstante, se mostraba agitado. Las arrugas de su rostro octogenario eran ahora surcos todavía más profundos, y sus ojos, aquellos ojos verdes, estaban untados de espanto y de culpa. Despertado. ¿Acaso no escuchaban el piano? Pero Julie no los despertó. Era mejor que su nieta no volviera a sorprenderla persiguiendo sombras. No deseaba tener que dar explicaciones. Sus fantasmas eran solo suyos. Bueno, así da comienzo la obra de Mariano, Los fantasmas de Becker. Sus fantasmas eran solo suyos.
Gracias a ese fenómeno que hay ahí, Jesús, que es una máquina. Tenéis que escuchar los jueves El Dragón Invisible, que es una maravilla, tanto como esta dramatización que ha hecho Alcón Félix Armengol. Yo creo que ahora lo importante es que yo me calle y que escuchemos, ya que hemos escuchado lo que nos dice tu libro, que escuchemos lo que nos tiene que decir el autor de esta obra, mi querido más que amigo, Mariano Fernández Oresti. Así que con él os dejo. Bueno, pues muchísimas gracias. Me he quedado sin palabras. Es una excusa para no decir nada más, porque el nivel está aquí y a partir de ahora va a bajar. Muchas gracias, Lorenzo, por tus palabras, porque además, cuando a veces dicen, bueno, pues mi gran amigo, mi no sé qué, todo es ficticio, pero en este caso es verdad. Y muchísimas gracias a Jesús. Recomiendo también El Dragón Invisible a todo el mundo. Muchísimas gracias porque ha sido precioso, de verdad. Por un instante me sentí Steve Urkel, ¿recordáis? He sido yo el que escribió eso. Sí, sí. Bueno, muchísimas gracias. Os voy a hablar entonces un poquito de Becker y un poquito de la novela. Serán 25 minutos aproximadamente, porque creo que con esto tendréis una pincelada que os puede servir, os puede aguijonear la curiosidad para leer la novela. Hablaré primero de Becker, que como os decía antes, no sale en la novela, no está, y sin embargo está. No tiene frase, pero está su espíritu y está continuamente presente en boca de muchísimos de los personajes que pueblan esta novela. La muerte, a la que Becker acudía con frecuencia en sus obras y también en su sentimiento cotidiano, la muerte le sorprendió a Becker. Bueno, espera, a ver si acierto a darle pasador de diapositiva, pero que me da muchísimo miedo esto. Vale, ¿dónde lo has hecho? Aquí, ni lo muevas. La muerte le sorprendió a Becker aquí, en el número, hoy 25, entonces número 7, de tercero derecha, de la calle Claudio Coello de Madrid. Si nos aproximamos, vemos que hay una placa que recuerda esa efeméride. Falleció a las 10:40 de la mañana del día 22, el día de la lotería, 22 de diciembre de 1870, era un día gris, desapacible, sucio. Hubo un eclipse parcial de sol media hora después de la muerte de Gustavo Adolfo. Tenía 34 años en el momento en que murió. En ese instante estaba acompañado de su mujer, Casta Esteban, sus hijos, su sobrino y dos amigos, dos de sus más íntimos amigos, Rodríguez Correa y Augusto Ferrán. Dicen que sus últimas palabras fueron: todo es mortal. En el momento en que él muere, las rimas, las famosas rimas que habéis estudiado, habéis leído, incluso muchas chicas se han enamorado del poeta al que yo en este instante os anuncio, pues voy a desvestir de su ropaje de mito para acercarnos al hombre real que había bajo el mito. Esas rimas no se habían publicado. Se publicarían un año después. Pero antes de hablaros de las rimas, os hablaré, bueno, aquí tenéis una necrológica del Diario Oficial de Avisos de Madrid, dando cuenta del fallecimiento del autor. Os hablaré un poquito de dónde nació y brevemente iremos silueteando la biografía de Becker. Gustavo Adolfo Claudio Domingo Bastida nació el 17 de febrero de 1836 en esta casa, en Sevilla, en la calle Conde Baraja, número 28. Era hijo de José, Joaquín era su tío, de José Domínguez y de Joaquina Bastida Vargas. El apellido Becker, porque os llamará la atención a los que aún no habéis leído la novela, pero la vais a leer con fruición, porque aparece una gorra nazi, ¿no? Es una trama que tiene, luego os explicaré, tiene un cierto sentido histórico, pero es que Becker, el apellido Becker, Boris Becker, alemán, el apellido Becker, la familia de Becker, era germana, había llegado a Sevilla en el siglo XVIII. El apellido se puede escribir, y de hecho tiene admite distintas ortografías de muy diversas maneras. En la partida de nacimiento de Becker aparece escrito con V y sin la C previa a la Q. De manera que estamos ante Gustav Adolf Becker. Eran 8 hermanos, todos varones, pobre madre,
Pero él estuvo íntimamente vinculado a uno de ellos, a Valeriano. Valeriano y Gustavo Adolfo vivieron vidas casi paralelas. El padre de Becker fue pintor, tenía cierto prestigio, suficiente estatus social como para tener coche y caballo en aquella Sevilla de 1836, pero cuando Becker tiene 5 años fallece su padre y cuando tiene 11 años fallece su madre. Becker pasa a vivir con 2 tías suyas, María y Amparo, María Amparo, como mi mujer. Aquí, en la Alameda de Hércules, lo que hoy conocéis como Alameda de Hércules, entonces tenía este aspecto, tuvo el apoyo mientras estudió de su madrina, Manuela Moneay, que era una mujer que tenía ciertos posibles, tenía una biblioteca bastante bien surtida, y conoció Becker, no a los autores, sí a sus libros, Víctor Hugo, Espronceda, Zorrilla, Dumas. Con 18 años, esta es la cara de Becker con 18 años, marchó a Madrid, vino a Madrid con el propósito de vivir de la poesía. Os diré que antes de salir de Sevilla tuvo su primera, que conozcamos, su primera novia. Esto de las mujeres y Becker es muy importante sobre el tema de las rimas y especialmente para los especialistas. No para nosotros, porque no tiene nada que ver, pero bueno, os diré que su primera novia, Julia Cabrero Rodríguez, nunca se casó, quedó marcada por este hombre, por este chico. Entonces, no se conservan, se presume que la debe haber, pero no se conservan cartas ni de ella hacia él, ni de él hacia ella. En cualquiera de los casos, como os digo, en 1854 viene a Madrid con la pretensión de vivir de la poesía. Me cuesta tanto saber qué cosas he soñado, escribió Becker, y cuáles me han sucedido. Mis afectos se reparten entre fantasmas de la imaginación y personajes reales. Estas frases están escritas en una obra que se titula Introducción Sinfónica, y nos acerca un poco a ese Becker que va a llegar a Madrid, pero que ya traía de Sevilla ese ejercicio de imaginación permanente, ese estar en otro mundo diferente al que nosotros, o al que normalmente la gente percibe como real. Sueños, fantasmas, imaginación y realidad se entremezclan continuamente en el joven Becker, que ya por entonces había seguido ciertos estudios de pintura y era muy buen dibujante, y le encantaba toda la temática mortuoria, esqueletos en movimiento, ruinas góticas, cementerios. Los especialistas en literatura ya no consideran a Becker, y yo menos, un romántico. Becker no lo es ni por estilo ni por cronología. Para mí Becker es el Edgar Allan Poe español, especialmente en sus leyendas. Y es un especialista consumado en muchos de los aspectos o temas que a nosotros nos ocupan y preocupan. Temas esotéricos. El temple, el espiritismo, el viaje astral, las ruinas góticas, el mensaje oculto de las catedrales, la masonería, los mensajes cifrados de los compañeros constructores. Becker está muy versado en todo eso. Para empezar, tiene el convencimiento la triple naturaleza del ser humano, que es lo que suscriben los esoteristas. Es decir, hay un cuerpo físico, hay un espíritu y hay un alma. Becker nos lo demuestra, o demuestra esas creencias continuamente en sus rimas, en Miserere o en Ojos Verdes, ¿no? Yo no sé, escribe en la rima 75, yo no sé si ese mundo de visiones vive fuera o va dentro de nosotros, pero sé que conozco a gentes a quienes no conozco, porque las ve en otro mundo y, según él, las reconoce después en este. Un mundo paralelo al que viaja en espíritu, como digo, y que le permite tener conocimientos y conocer a personas que después encarnan, al parecer, en esta vida. Yo no sé si he visto ojos como los que pintaba esta leyenda, decía, espera, vamos a dar para atrás, en los Ojos Verdes. No sé si los he visto en sueños, pero sé que los conozco. Y la pregunta que debemos hacernos antes de proseguir es, ¿quién era exactamente Gustavo Adolfo Becker?
el bohemio que retrató su hermano Valeriano y que conocéis todos por los billetes de 100 pesetas, tan mono, o el censor burgués de novelas al servicio de un gobierno conservador de los años 50-60 del siglo XIX aquí en Madrid. El lánguido poeta enamoradizo o el cliente habitual de los prostíbulos de la calle Ceres, muy próxima a la Flor Alta, convergiendo con la Gran Vía actualmente. Hay dos Becker estéticos, como veréis luego, dos Becker estilísticos y dos Becker como persona, como individuo, como ser humano. Las rimas. Os decía que cuando falleció en 1870 las rimas no se habían publicado. Becker se las había dejado a este hombre, a Luis González Bravo, que era el presidente del gobierno entonces. La derecha le quedaba a la izquierda a este señor. Este era el extremo más conservador de los conservadores. Y entonces era el presidente del gobierno. Era Becker un estómago agradecido a este hombre, porque gracias a él había tenido un puesto de trabajo como redactor primero de un periódico, como censor, sin tener titulación. La titulación exigida, que se requería titulación superior, Becker carecía de ella, y aún así lo nombra censor. Os diré más, hay, como decía hace unos días en Almería, un guiño a mi amigo José Antonio Caravaca, hay hombres de negro también en esta trama beckeriana, porque los expedientes que siguió como censor de novelas Becker desaparecieron enigmáticamente para seguir fortaleciendo, presumo yo, esa imagen del Becker bohemio y romántico. Alguien los eliminó. Bien, Becker había dejado a Luis González Bravo el manuscrito de las rimas para que hiciera un prólogo. Estamos en el año 1868 y justo en ese instante, mira tú qué gracia, se produce la llamada Revolución Gloriosa, la Revolución de 1868, y los liberales asaltan la casa de Luis González Bravo. Se pierden muchísimas cosas, se queman muchísimas cosas y las rimas desaparecen. Claro, la pregunta que haréis vosotros es, bueno, y si es así, ¿cuáles son o por qué conocemos las rimas que conocemos? Y algunas de ellas ya las he mencionado yo. Porque Becker se, entre comillas, exilia cuando llegan los liberales y se va a vivir junto con su hermano Valeriano a Toledo. Y allí reescribe de memoria aquellas rimas que recuerda o llega a recordar y otras que habían aparecido en sueltos de prensa o en notas que él tenía. Nunca sabremos si las rimas que consiguió recordar y compuso con ellas el llamado libro de los Gorriones, esta es un grabado del Museo de Historia de Madrid que representa precisamente el asalto de los liberales a distintas casas o distintos edificios públicos. Las rimas, como digo, se pierden. Y Becker escribe con ellas, finalmente compone con ellas un manuscrito que sería el que después vería la luz, el llamado libro de los Gorriones. Un pequeño inciso. Dicen que los que están en el secreto de la cuestión, los iniciados, especialmente los juglares en la Edad Media, los compañeros constructores tenían un argot, que le llamaban el lenguaje de los pájaros. Puede ser una perfecta casualidad, o no, que Becker titulara sus rimas el libro de los Gorriones. Para algunos especialistas que han dedicado mucho más tiempo que yo y tienen más conocimientos que yo sobre ese aspecto de la vida de Becker, no es una casualidad. En cualquiera de los casos, ¿cuánto valdría el manuscrito original de las rimas de Becker en el mercado negro o en el blanco o en el gris? Justo sobre ese hecho histórico construyo inicialmente esta novela. Resulta que no se ha perdido ese manuscrito, resulta que alguien lo ha encontrado y resulta que otros se enteran de que ese manuscrito existe y no dudan en matar por conseguirlo. Becker, como os decía, cuando estalla la Revolución del 68 se instala en Toledo. Si vais por Toledo, en muchas de las calles de Toledo queda la huella de Becker, porque allí ambientó varias de sus leyendas. La leyenda del beso, por ejemplo, la del Cristo de la Calavera, o las tres fechas. Junto con su hermano, Becker se instala en esta casa. El que está conmigo es Duende, que es mi perro. Bueno, no es mi perro, es mi amigo, mi compañero, mi todo. Estamos en la calle San Ildefonso número 8 en Toledo. Esta es la casa donde vivieron Becker y su hermano Valeriano. El árbol que veis allí es un laurel que plantó Becker,
Becker y Gustavo Adolfo, se instalaron aquí, y ahí es donde Becker reconstruye de memoria las rimas que constituirían, aquí hay una placa que indica esta circunstancia. Vivió desde octubre del 68 a diciembre del 69. ¿Sabéis por qué en diciembre del 69 pudo volver a Madrid? Porque hizo la pelota, cambió de chaqueta, se hizo liberal hasta las cachas, pintó una serie de dibujos, de pinturas, él y su hermano, los dos, que se titulan genéricamente Los Borbones en pelota. Tengo algunas imágenes, no las he querido traer porque son más que explícitas, y de esa manera se granjearon el favor de los liberales y a Becker lo nombran director de La Ilustración, me parece que es el periódico liberal entonces. Bien, pero nosotros seguimos en nuestra aventura. El libro de los Gorriones, colección de proyectos, argumentos, ideas, planes diferentes que combinan o no, según sople el viento, era el subtítulo del libro de los Gorriones, y firmó, como veis, Gustavo Adolfo Claudio de Becker. Domínguez, la D es de Domínguez. Pero como he dicho antes, nunca sabremos si las rimas que recordó o pudo recordar eran todas las originales. Y en una novela eso permite jugar con la idea de que tal vez no fue así, de que tal vez olvidaron sus amigos cuando las editaron, o la olvidó él a propósito alguna rima que pudiera tener una vinculación específicamente más clara que cualquier otra con el espiritismo. El año siguiente de su muerte, Becker muere el 22 de diciembre de 1870, el 24 de diciembre del 71, sus amigos se reúnen en casa de este pintor, José Casado de la Lisal, en el número 9 de la Plaza del Progreso, en Madrid, y deciden hacer una suscripción entre todos para financiar la edición de las rimas de Becker, de las 79 rimas. Ponen 1.000 reales cada uno y editan las 79 rimas que suponemos que eran todas, además de La Mujer de Piedra y también Introducción Sinfónica, 2 obras en prosa de Becker. Es muy posible que, del mismo modo que desaparecieron los expedientes que había seguido como censor de novelas, pudieran maquillar, o no, vaya usted a saber, en una novela podríamos jugar con esa idea y jugamos con ella, en un ensayo no, porque nos crujirían, pero podemos jugar con la idea de que tal vez maquillaron también otras cosas de la vida de Becker y ocultaron o disimularon ciertas rimas. En los años en que Becker vive en Madrid, sobre todo entre los años 50 y 63, los liberales estaban agrupados en torno a un partido que se llamaba la Unión Liberal, estaba dirigida por Leopoldo O'Donnell, Cayo O'Donnell, gobernaron España durante un tiempo, y frente a ellos se alzaban los conservadores, Ramón María Narváez, que era otro general, se disputaban, alternaban conservadores liberales. Como os decía antes, de los conservadores se extendió una rama más a la derecha aún, que era la de Luis González Bravo, con la que Becker se sintió muy, no sé si afín ideológicamente, pero sí que le debía cosas a este hombre. Y le nombraron redactor del Contemporáneo, que era el órgano de expresión de esta facción. Es que entonces cuando lo nombran también censor de novelas, y es entonces cuando marcha por razones de salud, luego me voy a detener en lo de la salud de Becker y en la causa de su muerte, marcha a Veruela, al monasterio de Veruela, cerca del Moncayo, porque el clima le resultaba beneficioso. En el año 64 es cuando lo nombran censor de novelas, como os decía. Y aunque es cierto que cuando llega a Madrid él y su hermano pasaron penurias, no es verdad que pasaran penurias toda su vida. Ya en este momento él vive en la calle Atocha, 24.000 reales al año, 2 criadas. Se os va a ir cayendo a trozos el Becker bohemio, lo siento, pero una cosa es el mito y otra cosa es la realidad, aunque afortunadamente sigue existiendo y prevaleciendo el mito, ¿no? Afortunadamente creo que es más bonito. Como os decía, hay 2 estéticas de Becker, la de su hermano Valeriano o la real. Becker fotografiado, no retratado, de levita y chistera,
el censor, el conservador, el de los 24.000 reales al año, el de la calle Atocha primero, el de la calle Hermanos Becker después y el de la calle Claudio Coello en pleno barrio de Salamanca más tarde, nada que ver con lo de pasar mal rato. El lánguido poeta, dicen que un día paseaba por la calle próxima a la Flor Alta, donde asomándose a un balcón estaban dos jovencitas, Julia Spin y Josefina Spin, Julia 21, Josefina 18 años. Becker queda prendado. Se dice que de Julia, luego parece que le escribió rimas a las dos, y yo creo que no le escribió rimas a ninguna, que Becker escribió las rimas a una mujer imaginaria, a ese ideal platónico que él tenía de mujer. Pero es bien cierto que comienza a escribir las rimas cuando conoce a estas dos. Estas dos chicas eran hijas del maestro Spin, que era un afamado músico, y consigue introducirse en las veladas culturales que hace esta familia. Julia le rechazó siempre, decía que era un hombre sucio, Becker. En cualquiera de los casos, ¿con qué Becker nos quedamos? ¿Con el bohemio, con el burgués, con el lánguido poeta o con el visitante asiduo de los prostíbulos de la calle Ceres? Recordad una rima: una mujer me ha envenenado el alma y otra mujer me ha envenenado el cuerpo. El católico conservador o el amante del espiritismo y el esoterismo. El tipo que sabía bastante, al parecer, de los templarios, ambienta en esta zona de Soria algunas de sus leyendas, como el Monte de las Ánimas que mencionó Lorenzo antes, o la Corenza Blanca, por ejemplo. San Saturio lo de antes, en este monasterio de San Polo, que ya no queda prácticamente nada, se ambienta otra de esas leyendas templarias. El tipo que creía en otra vida era uno de esos seres, escribe, que adivina el alma, o lo recuerda acaso de un mundo mejor del que al descender a este, algunos pierden toda memoria. El tipo que cree en la comunicación con los muertos y que la música puede ser un canal de expresión entre vivos y muertos, como expresa en una leyenda muy conocida Maese Pérez el organista, o en el Miserere, unos monjes muertos se dan cita en una noche gótica, siempre coincidiendo con el Jueves Santo, al calor de una partitura de un Miserere inconcluso. El tipo que cree, al parecer, en el viaje astral, escribe, a propósito del viaje astral y del espíritu, alado, sube a la región vacía a encontrarse con otros y allí, desnudo de la forma humana. ¿Con qué Becker nos quedamos? Pienso que es muy probable que conociera bastante bien, y de hecho lo manifiesta en las rimas y en las leyendas, el mundo del esoterismo y del espiritismo. Pensad que las hermanas Fox, estas hermanas que en Estados Unidos habían puesto de moda la idea de que los vivos pueden comunicarse con los muertos a través de un sistema bastante pueril en principio, de raps, de golpes, uno creo que era sí, dos no. Esas ideas espiritistas, ha dicho que sí. Esas ideas espiritistas llegaron a Europa. Este hombre que se puso a sí mismo el alias de Allan Kardec sistematizó esas ideas en el libro de los espíritus, pero es que la medium más importante de aquella época, o una de las más importantes o más conocida, una periodista además, lo diré, Amalia Domingo Soler, había nacido en Sevilla un año antes que Becker, fue periodista como Becker, vino a Madrid como Becker, y yo presumo que es muy seguro, muy probable que Becker la conociera. Además, Becker era un hombre despierto, era un hombre de su tiempo, y en aquella época las ideas espiritistas que habían entrado en España por Cádiz, justamente, pero se habían extendido por todo el país gracias a la labor de personajes como Anastasio García López, que fue un afamado médico y que puso en marcha pues, sociedades espiritistas como la Fraternidad Universal, o incluso un periódico espiritista, El Criterio Espiritista. Creo firmemente que Becker conocía ese mundo, y eso me permite jugar en esta novela con ello. Días antes de su muerte, además, es que para adornar todo esto mejor y para que realmente parezca que la realidad supera la ficción, días antes de su muerte, Becker visitó a un amigo suyo, Narciso Campillo. Narciso Campillo le preguntó: ¿cómo te encuentras? A lo que Becker respondió: estoy haciendo la maleta, dentro de unos días me voy de viaje para siempre. Y en efecto, se cumplió la profecía y Becker falleció. Falleció porque Valeriano, su hermano, había muerto en septiembre de ese mismo año. Becker le sobrevive escasamente 3 meses.
Becker entra en una especie de depresión después de la muerte de su hermano, estaban tremendamente vinculados. ¿Podría haber sido capaz Becker de intentar volver a hablar con su hermano en una sesión de espiritismo? No podemos asegurarlo, pero en una novela que me detengan. Fallece Valeriano, aquí tenéis la necrológica, y como os digo, Becker le sobrevive 3 meses escasos, ¿no? El billete de 100 pesetas y el Becker bohemio, del que ya va quedando menos rastro, después de lo que os voy contando. Bueno, nunca sabremos si las rimas sobrevivieron o no al asalto de los liberales a la casa de Luis González Bravo, pero en una novela podemos jugar con esa idea y yo juego con ella. Y ahora os hablo brevemente de la novela, serán apenas 10 minutos. La novela se estructura con 2 historias paralelas en 2 tiempos distintos, durante la Segunda Guerra Mundial y en nuestros días. Como os digo, Becker no aparece en ningún momento, pero todos los personajes hablan de él y de esas rimas perdidas. Estamos unas horas antes del comienzo del bombardeo masivo de los aliados sobre las playas normandas. Estamos en el 5 de junio, la invasión es el 6, el 5 de junio de 1944. Horas antes, los aliados tenían, algunos de los aliados, especialmente, ahora os hablaré de ellos, unos paracaidistas británicos, tenían una misión: tomar la batería de Merville. Esta batería, presumían los aliados, que disponía de unos cañones de 150 milímetros capaces de llegar a alcanzar la costa y dificultar en extremo el desembarco de los aliados, y por tanto, horas antes de que se iniciara el desembarco previamente dicho, el día D, se lanzaron sobre este lugar paracaidistas británicos con el propósito de tomar esta posición. Aquí comienza la novela. Viajaréis a las casamatas, al interior de las casamatas de esta batería, donde, si un día visitáis este lugar, que lo han convertido en museo, cada 20 minutos se recrea en un espectáculo de luz y sonido que María no pudo sostener, mi mujer se tuvo que marchar, lo que son los sonidos reales del bombardeo, del asalto a esta posición, y es aterrador, porque suenan exactamente como sonaban. Y además con el hecho de que, bueno, se van produciendo cambios de luz y te aparecen soldados nazis o aliados donde no te lo esperas, y la sensación, especialmente de las ametralladoras, de los obuses, es impactante. Viajaréis, como os digo, inicialmente hasta conocer a mi nazi, Bastian Weigel. No es este, pero cuando yo vi esta imagen pensé, este puede ser. Es una fotografía de un nazi que está desterrado en una posición poco glamurosa después de haber sido quien había sido, con lo que yo fui. Un oficial de las SS, un oficial de los que acompañó, bueno, hablaré de ello después. Conoceréis al teniente Raymond Steiner, personaje real, que era el que dirigía esa posición nazi, al teniente Buscott, que es el que, en expresión castiza, putea a mi nazi proponiéndole las peores guardias, etcétera, ordenándole las peores guardias. El sargento desistió, es este. Esta posición había sido reforzada por el mariscal Erwin Rommel, que es este señor. La había visitado apenas 2 meses antes de que comenzara el desembarco de Normandía. Había construido unos estanques artificiales donde muchos de los paracaidistas británicos se ahogaron literalmente, porque los paracaidistas saltaban de noche, sin ver nada absolutamente, con 60 kilos de material atado al tobillo, en un saco. Ahí iban pues la munición, el fusil, multitud de cosas, 60 kilos. Antes de tomar tierra tenían que soltarse los 60 kilos, no fuera a ser que les pasara lo que les pasó a más de 200 británicos que cayeron, y muchos se ahogaron,
muchos fueron a parar a posiciones próximas a los nazis y fueron abatidos, pero sobre todo hay 200 nunca localizados. No es una idiotez el planteamiento que yo hago en la novela, porque puede ser perfectamente posible. Más de 200 jamás se encontraron. Y mi nazi con lo que yo he sido, dije, había sido uno de los oficiales de las SS que acompañó, esto es ficción, no, es ficción que mi nazi estuviera aquí, no que el Reichsführer, Heinrich Himmler, visitara en 1940 España para preparar la entrevista que días más tarde, esto fue el 22 de octubre, días más tarde iba a tener Hitler con Franco en Hendaya. Aquí tenemos la llegada del Reichsführer, allí al fondo de negro el cuñadísimo, Ramón Serrano Suñer, la castellana aquí, donde estamos, repleta de esvásticas. Bueno, ahí hay que verlo porque hay fotos para bochornar. Y además de preparar esa entrevista, esta gente traía distintos propósitos. Sabemos que fueron a Montserrat, aquí les llevamos otra vez con el brazo en alto, tenía que ser agotador lo del brazo en alto, para visitar Montserrat con el propósito de buscar pistas que les pudieran conducir a localizar el Santo Grial. Pero también sabemos que visitaron Toledo con el propósito de conseguir pistas, en este caso, que les pudieran conducir a obtener la Mesa de Salomón. Es perfectamente posible, es plausible que mi nazi hubiera formado parte de esa expedición, que hubiera estado en Toledo y que, imaginaos, os dije antes, Gustav Adolf Becker, si hubiera encontrado por casualidad, por chiripa, porque el destino es así de juguetón, el manuscrito perdido, le hubiera llamado poderosamente la atención que fuera obra de un Gustav Adolf Becker. Y a partir de ahí comienza una trama que debéis de leer, porque es muy buena. Oiréis hablar de la sociedad Thule, del esoterismo nazi, de la Ahnenerbe, que era una especie de instituto variopinto, que tenía muchas funciones, pero a nosotros nos interesa aquella que tenía que ver con la arqueología y con la búsqueda de objetos sagrados. Este es un carnet de uno de estos miembros de la Ahnenerbe. De los magos de Hitler, como Rudolf Bottendorf, o como Dietrich Eckart, o como Karl Maria Billigud. Los nazis se hospedaron en el Ritz, porque ya puestos te hospedas a lo grande. Conoceréis a este señor de negro, que era el embajador nazi aquí en España, Eberhard von Stoher, y conoceréis sobre todo a este pollo, Hans Lazar, que era el jefe de propaganda nazi y que fue uno de los mayores traficantes de arte. Esquilmaron los nazis colecciones de arte privadas y públicas y por tanto podrían haber estado interesados en muchas cosas. Este pollo, como digo, será uno de los que tenga cierto papel protagonista en esa expedición a Toledo. Os parecerá escuchar el sonido de los obuses en la batalla de Normandía, y especialmente si sois tan sensibles como en ocasiones lo soy yo, pues se os encogerá el corazón con la aventura de estos, una parte de los soldados británicos que saltaron aquella noche para tomar esta posición. Estos son algunos de los miembros del 9º Batallón del Regimiento de Paracaidistas de la 3ª Brigada de la 6ª División Aerotransportada Británica, que estaba dirigida por este señor, el teniente coronel Terence Otway. Sí, y esto podría explicar muchas cosas. Se parece mucho. No hay puntada sin hilo en esta novela. Fueron los primeros aliados que saltaron en la Operación Overlord, y uno de aquellos jóvenes ingleses, Scott Doyle, es otro de mis protagonistas. Scott Doyle es un personaje de ficción. La aventura os conducirá a Mont Saint-Michel, conoceréis a Julie,
de la que acabamos de escuchar esa maravillosa teatralización, a su hija Helen, Julie Céline, la más vieja del lugar, y su hija Helen, que la historia, o una historia oculta que tiene la familia, guarda relación con las rimas. Y esta novela cierra un pequeño círculo, un círculo que yo inicié con Las violetas del círculo Sherlock, que proseguí con La tumba de Verne y que cierro ahora. Las violetas del círculo Sherlock, La tumba de Verne y esta novela no tienen nada que ver. Son aventuras distintas, independientes. Pero hay un personaje en esta novela que es un bibliotecario, Iván, que vive en una ciudad del norte de España, que es aquella que fue escenario de los crímenes que se relatan en Las violetas del círculo Sherlock. Los crímenes de un copycat que imitaba los asesinatos de Jack el Destripador en nuestros días. Primer guiño. Por tanto, la primera parte de ese círculo nos conduce a la ciudad, que es una ciudad ficticia, pero que es Torrelavega, aunque es más grande. Este bibliotecario tiene la ocurrencia de convocar un concurso de cartas de amor, y ese concurso va a cambiar la vida a varios de los personajes. La segunda parte del círculo nos conduce a la tumba de Verne, donde aparece por vez primera un periodista que vuelve a aparecer aquí, que es mi héroe. Se llama Miguel Capellán y es un perfecto miserable. No sabemos por qué, porque es incapaz hasta un extremo lejano de escribir, pero tiene un éxito increíble como novelista. Y ahora pretende escribir una novela sobre Becker y el espiritismo. Y de esa manera cerramos el círculo. Conoceréis a una estudiante de periodismo, apasionada de los misterios, que va a querer participar en ese concurso de cartas de amor y busca inspiración en Becker y en su tumba. La tumba de Becker está en el Panteón de los Sevillanos Ilustres. Se accede por aquí, por la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla. Se baja aquí al Panteón. Aquí está la tumba de Valeriano y de su hermano. Originariamente fueron enterrados en Madrid, después fueron trasladados sus restos a Sevilla y ahora reposan ahí. A los pies de la tumba de Becker es muy frecuente que haya, como yo reflejo en la novela, cartas de amor. Es como el Muro de las Lamentaciones, donde los estudiantes piden, por favor, a ver si apruebo, los enamorados, a ver si me quiere o a ver si no me quiere. Todo esto es real. Conoceréis, o viajaréis, o pasearéis por la calle de los Libreros, aquí en Madrid, y conoceréis a un erudito profesor que se llama Antonio Gallardo, coleccionista de libros, y propietario de una de esas librerías de viejo, que están ahí ocultas en esa calle. Conoceréis a Macarena Linares, una de las coleccionistas de arte que se mencionan en esta historia, que tiene casa y negocio en Toledo y en Sevilla. Pasearéis por las calles de Mont Saint-Michel, visitaréis el cementerio de Omaha Beach, donde yo lloré. No me quedó otro remedio porque es realmente impactante el museo y el cementerio. Pensad que estamos hablando de... ¿Habéis visto Salvar al Soldado Ryan? Eran chavales de 19, 20 años, judíos, y hay estrellas de David. Bueno, aquí no sé si ve alguna. En este caso son todos cruces, pero bueno, hay muchas estrellas de David. Y es cierto que hubo familias que perdieron a todos sus hijos. Hay un apartado dentro del memorial, dentro del monumento, donde se recogen los nombres de todos los muertos, y cuando entráis dentro está continuamente sonando el nombre de todos caídos. Hay una parte dedicada a aquellos que fueron familias completas que perecieron ahí. Por eso es entendible que se pudiera hacer una historia como la de Salvar al Soldado Ryan, ¿no? Salvar al único de los hermanos que quedaba con vida. Este es otro aspecto del cementerio de Omaha, que es territorio norteamericano. Está cedido por Francia. La pequeña parcela que domina la playa de Omaha, eran 60 kilómetros de playas. El desembarco en Normandía se desarrolló en 60 kilómetros de playa. Los aliados les pusieron nombres estratégicos: Utah, Omaha, Gold, Sword y Juno. Visitaréis otro de los cementerios, el de Ranville, que es donde están enterrados los británicos caídos.
Hay cementerio alemán, cementerio británico. Bueno, aquí también hay alemanes, hay también nazis enterrados aquí. Esta es otro de las fotografías de ese lugar. Bueno, las calles estas próximas a la Gran Vía, donde Becker conoció a esas chicas y donde Becker conoció a las otras chicas. Visitaréis los escenarios, claro, de la vida de Becker, de Toledo, donde está presente siempre, para finalmente acabar en el cementerio de Mont Saint-Michel, donde al final se dan cita a los vivos, los muertos, hay historias de amor de vivos y de muertos, para, no sé, probablemente rubricar, como Becker hizo en una de sus rimas, que solos se quedan los muertos. Muchas gracias. Bueno, si queréis hacer alguna pregunta, Lorenzo responderá a todas. ¿Cómo te estructuras a la hora de escribir? ¿Te viene el duende? Porque yo la he leído 2 veces, la primera la disfruté y la segunda fui a pillarte. Pensaba que había algún fleco y digo, no trata, se olvida. Macho, no hay quien te pille en una. Lo cierras todo. El libro es perfecto, no hay por dónde pillarte. Todos los personajes empiezan y terminan. Hay un momento en el que a lo mejor dices, esto no lo va a cerrar y acaba cerrándolo. No te pillo en una, Cada vez disfruto más. No voy a escribir más por si acaso, ¿no? Bueno, mira, el proceso de escribir una novela, para mí, el otro día estuve en una entrevista en una emisora de radio allí en Cantabria, en Santander, y había otro novelista, él lo hacía de una manera y yo lo hago de otra. Hombre, primero tienes que tener una idea, ¿no? Pero lo que hago es, leo mucho sobre el personaje y sobre los lugares. Y escribo a mano, lleno cuadernos, cuadernos de los gordos, de los grandes. Y luego resulta que la mayor parte de lo que he sacado no me sirve. Pero eso me hace involucrarme en la trama, ¿no? Voy leyendo, pero con mi idea. Es decir, leo aquello que me puede interesar. A lo mejor no me interesa si Becker tuvo una cuñada fea o guapa, ¿no? Luego os cuento una cosa sobre su mujer, porque hay una anécdota. Y cuando tengo mucha de esa documentación, yo voy construyendo la novela casi mentalmente, no hay un borrador previo. Yo voy teniendo la idea más o menos. Hombre, sí es cierto que cuando te pones a escribir hay personajes que cobran más vida y no sabes por qué te conducen hacia algún lugar, pero el inicio y el final lo tengo claro desde que empiezo. Después visito los lugares. Eso para mí es importante porque me permite situarme mejor, ofrecer al lector una descripción más cálida de aquellos lugares donde van a ocurrir las cosas. En definitiva, pues me tiró 1 año y medio aproximadamente, o en el caso de Las Violetas fueron 2 y medio, viviendo continuamente con esos personajes, ¿no? Seguramente cometeré errores, como todo el mundo, pero intento que sean los menos posibles, al menos desde el punto de vista de la documentación, que no los haya. Luego ya que sea más virtuoso o no escribiendo, ya, bueno, pues eso ya. Recuerdo que en las Violetas del Círculo Sherlock, yo lo escribí porque existe un Círculo Holmes en España, ¿no? Y son unos coleccionistas y son unos fanáticos, unos frikis, se lo saben todo. A mí me invitaron a dar una conferencia a Barcelona. Y esos sí que se habían leído, bueno, porque saben todo. Y para mí fue un auténtico honor que dijeran que no había ni un solo error en todas las cosas que decía sobre Sherlock Holmes, ¿no? Porque estaba rodeado de gente casi contemporánea de Sherlock Holmes. Había algunos de 80, 90 y otros más jóvenes, claro, pero se sabían todo. Y tienen ediciones originales de las novelas que se publicaron en Strand Magazine, que era el periódico en el que se publicaban inicialmente por fascículos muchas de esas aventuras, ¿no? O novelas, está mal dicho, porque los 60 relatos hay 3 novelas, una novela corta que es la primera, Estudio en Escarlata, y el resto son relatos cortos. Por tanto, intento leer mucho y vivir todo el rato con los personajes, todo el tiempo. No sé.
Ah, la salud de Becker. Claro, porque ese retrato del Becker bohemio pedía una muerte bohemia y se suscribió por parte de todo el mundo que había muerto de tuberculosis. Hoy en día de lo que se cree que murió es de sífilis. Una mujer me ha envenenado el alma, otra mujer me ha envenenado el cuerpo. Sí. Becker tuvo casa en un pueblo soriano que se llama Noviercas. Si vais a Noviercas, veréis la casa de Becker, está remodelada, reestructurada, pero prácticamente si veis las fotos del blanco y negro de aquella época y veis las de ahora, son iguales, solo que eso, remozada. En aquel pueblo nacieron los 2 primeros hijos de Becker y en aquel pueblo nació el tercer hijo de Casta, su mujer. ¿Lo pilláis? Nada, muchísimas gracias a usted. Muchas gracias. Emilín, el tercer hijo de Casta, obviamente no fue hijo de Becker. Casta, que tiene gracia, Casta tuvo un amante. No recuerdo ahora porque me falla la memoria, pero la apodaban el Rubio. Y cuando Becker muere, Casta contrae matrimonio con Manuel Rodríguez, que se llamaba. Y a Manuel Rodríguez lo mata el Rubio de un disparo por la espalda con una escopeta. Un dramón. Pero no solo eso, sino que cuando nace Emilín, en la plaza del pueblo de Noviercas, es que Becker se pega con el amante de su mujer. O sea, es el Loca Corral, pero sin pistolas. Ahí en medio hay un museo de Becker en Noviercas. Lo que pasa es que cuando yo fui no estaba cerrado. Pero bueno, está en la historia. Es más, Becker conoce a su mujer, a Casta, porque ella es hija del médico especialista en enfermedades venéreas al que Becker acude cuando se le presume enamorado de Julia Spin. La relación de la familia de Becker con la familia de Casta no fue tensa, es que no hubo relación. Valeriano, con el que os he dicho que estaba tan íntimamente relacionado, Valeriano no fue a la boda. Julio Nombela, otro de los amigos de Becker, dice a Becker no se casó, lo casaron. La tensión entre ambos fue evidente durante todo el matrimonio. Becker tuvo amantes. Y se me ha olvidado algo muy importante. Hablando del esoterismo y de esta relación de Becker con ese mundo, se sabe, esto sí que es cierto, se sabe que Luis González Bravo, el famoso político del que tanto os he hablado, fue masón. Y García Viñó, por ejemplo, uno de los profesores de estos que son especialistas en Becker, contempló la posibilidad de que Becker hubiera podido pertenecer a la masonería. No lo sabemos, pero sí que hay en Historia de los pueblos de España, de los templos de España, perdón, que fue una obra inconclusa, una obra que hubiera sido la magna obra, al menos por tamaño, de Becker. Era una obra sobre eso, sobre los templos de España y sobre los secretos de las catedrales, etcétera, etcétera, y su hermano era el que hacía las ilustraciones. Se inició esa obra por suscripción popular y la primera suscriptora fue la reina Isabel, pero no se concluyó. Pero ahí hay muchos guiños a lo que parece la masonería. Y a lo que voy, ¿perteneció o no a una sociedad secreta? Bueno, pues resulta que poco antes de su muerte Becker quema gran cantidad de documentación personal. Algo que había hecho, por ejemplo, Julio Verne, del que sí parece que hay certeza que pudo pertenecer a una sociedad llamada Sociedad de la Niebla, Sociedad Angélica. Se dice que los adeptos de los Iluminados de Baviera tenían la recomendación o instrucción de quemar esa documentación y que los adeptos debían de seguir ese ejemplo. Charles Dickens, que no sabemos si perteneció a nada, pero sí que evidentemente era un enamorado del esoterismo y del espiritismo, probablemente más que nadie, hizo lo propio. También quemó gran parte de su documentación personal en Gatgate Place, que era su casa de campo, en Rochester, antes de morir. Y este hace lo propio. Se ha dicho que hizo eso porque había documentación que atañía al honor de determinadas damas y que él quiso poner a resguardo. Pero nunca sabremos si era solo documentación amorosa o cartas amorosas o no.
porque solo había un amigo presente, el tal Ferran que os he mencionado antes. ¿Más cosas? Nada. ¿Nos vamos? No nos vamos. Os firmo los libros que vais a comprar en masa. Está mi editor ahí. Dejadme quedar bien. Muchas gracias.